Listo. Mira, no me acuerdo cómo busco la exposición en mis archivos. Ah, ¿será que yo? Ya como que me estoy acordando. Compartir. No, pero tengo que buscarla en mi archivo. Donde está el microfonito y la camarita. Estoy ocupada ya. Ajá, pero Es que ahora me la meto otra vez, yo no me acuerdo cómo ahora cómo ya va, ella. Creo que eran las 9 jueves y los martes. Pero Bueno, lo estoy preguntando. Contraste. Conseguirá déjame ver. Ya va. Ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas quienes ya se están conectando por el chat. Algunas ya se han presentado. Maylene, lo que les sugerimos es que apaguen la cámara para que la conexión sea más amigable, nos ayude un poco. Aquí están desde Santiago de Chile, como siempre, las primeritas. Bienvenidos. Desde Santiago, buenas tardes, Norenz, Emil, Enrique, Andrea. Ya estamos acá en nuestra tercera sesión. María Ángeles, Karim, buenas tardes, un placer compartir con ustedes. Raquel, todos. La invitación, exacto, a que podamos, lo que yo puedo ver, chévere, para facilitar la conexión con Mercedes Muñoz. Apagamos nuestras cámaras de forma tal que la comunicación sea más fluida, porque ustedes saben que con el internet nuestro en Venezuela tenemos que ser todos colaborar y todos soplar para que se pueda dar la conexión. Hola Mariana, sí, efectivamente, ya estamos en nuestro tercer encuentro, ¿verdad? De sexualidad sin tabú. Estos 4 encuentros, hoy ya estamos en el tercero y vamos a hablar de la educación sexual en la niñez, con las niñas, los niños y los adolescentes. Oscar Misle, ¿tenías del encuentro pasado algún comentario? Ya van a ser las 6 mientras se conectan las personas que están ingresando. Bien, buenas tardes, contento de estar acá otra vez en esta nueva oportunidad para aprender juntos. No, más que retomar algunos puntos, Mercedes, que para hacer la conexión con lo que fue la experiencia pasada, donde abordamos el tema de la problematización de la sexualidad y lo que sería una sexualidad alternativa. ¿Cómo? No, hay alguien que tiene, por favor, todos pendientes de mutear sus micrófonos, de silenciarlos para poder en este momento escuchar a Oscar y después a Mercedes. Gracias. Y nos ubicabas, Mercedes, que la educación sexual, la educación para una sexualidad, no es que no se dé, sí se da. Y se da en todos los espacios de socialización de los niños. Y cuando están viendo televisión, cuando están en la escuela, cuando hablan con el hermanito, con el primito, cuando escuchan a la mamá o ven la relación que tienen en la casa las personas, porque entonces van recibiendo información, entonces por eso es necesario buscar alternativas de una educación sexual que trascienda la idea que tenemos, el mito que tenemos, que es solamente genitalidad, relación sexual o lo que tiene que ver con lo biológico, y que es mucho más. Y tú nos planteabas que tiene que ver inclusive con lo religioso, tiene que ver con inclusive las posturas que tomamos frente a la vida, cómo somos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos, mucho más complejo, y eso hace que el enfoque debe ser mucho más amplio, mucho más integral. Nos planteabas también la vez pasada
que nosotros nos toca elegir entonces cuál es el tipo de educación que queremos para nuestros hijos y cómo queremos educarlos. Si los educamos como nos quisiéramos, como hubiésemos querido nosotros que nos educaran a nosotros, o estamos utilizando el modo tradicional. Y nos decía que para eso tenemos que ubicarnos en unas tendencias que me parecieron súper interesantes, que es la tendencia moralista, lo bueno y lo malo, lo dicotómico, aquello que te permite más bien estar fuera de cualquier tipo de cuestionamiento, las cosas son así, ya no cambian. La mecanicista, que tiene que ver con los médicos, los sexólogos, todo aquello que ven el cuerpo pues de esa forma, y no lo ven desde una forma, de una visión más integral. La erótica, la que se utiliza pues para vender, para promocionar, para resaltar lo externo. La patológica, que tiene que ver con relacionar únicamente la educación sexual para la prevención de enfermedades, para la de transmisión sexual o todo lo que tiene que ver con patología. Y la que nos propone, que es la dialógica y la concientizadora. Ahí nos quedamos porque es la que permite el diálogo, no hay una relación de poder y sobre todo tiene como foco los derechos humanos. Y me pareció interesante esto acá porque informar a los niños no es simplemente el deseo nuestro, la voluntad nuestra, sino es hacer valer su derecho que tienen a formarse con una sexualidad integral, pues que la suma con esta visión mucho más amplia. Como por poner sobre la mesa lo que fue mucho más amplio, por supuesto, y mucho más rico lo que nos compartiste, pero tener como claro ese enfoque de la sexualidad para hablar hoy de la sexualidad, de la educación sexual de niños y de adolescentes. Sí, feliz tarde, Nacarit, y todas las que han ingresado posteriormente al saludo que hicimos inicialmente. Recordamos igualmente que la grabación del primer y segundo encuentro, las sesiones están en YouTube, o sea que las podemos repasar en cualquier momento, va a ser interesante, y compartir con otras personas con las que trabajamos esa información que también nos puede ser útil, al igual que todos los materiales y las publicaciones tan valiosas que Mercedes nos ha compartido por el grupo, ¿no? El grupo de WhatsApp. Entonces, sin más, Mercedes Muñoz, directora de cabeza, experimentada, pues activista y educadora, orientadora, terapeuta, nos ponemos, Mercedes, en tus manos, en tu Zoom. Comentamos nuestro espíritu. Comentamos a tu Gracias, Zoom, gracias. encuentro y otra tercera sección que seguro va a ser bien productiva. Ahí voy. Ok, ¿me oyen? Sí, perfecto. Okay. Bueno, primero agradecerle a Oscar ese resumen, que, bueno, buenísimo, porque había como un tiempito de esta sesión destinado como justamente a recordar. Después quiero hacer estamos en nuestra penúltima sesión, que para mí ha sido muy interesante también. Y bueno, quiero irle, voy a empezar desde ahorita y se lo voy a recordar porque es una contrapartida que les voy a pedir a los participantes. Me gustaría recibir de parte de ustedes una evaluación. Para esa evaluación yo voy a mandar, no es nada formal, a ver, es una evaluación abierta con un método que utilizamos en los talleres, que es como una pauta para hacer una carta, y entonces yo se las voy a mandar por el WhatsApp, y les voy a mandar el correo mío del consultorio sexy-mental para que, bueno, los más que puedan ustedes me la reenvíen, porque para mí eso va a ser alimento para otras sesiones, acuérdense que esto también, o sea, quizás los contenidos sí son con lo que estoy familiarizada hace mucho tiempo, pero la metodología y la estrategia tecnológica no, y me parece que es súper poderosa, súper interesante, y quisiera escuchar feedback de ustedes. Entonces, bueno, lo voy a recordar también al final de la sesión, y lo voy a recordar en la próxima sesión porque quisiera que lo hicieran después que termine, pero que se comprometan moralmente conmigo.
a enviarme la evaluación. Bueno, en esta tercera sesión, yo les mandé en la sesión pasada, o les sugerí la vez pasada, estas dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué recuerdas, qué viviste, qué escuchaste sobre tu sexualidad en la infancia? ¿Y qué recuerdas, qué viviste, qué escuchaste sobre tu sexualidad en la adolescencia? Este es un ejercicio que hacemos en los talleres cuando tenemos más tiempo. No lo hacemos precisamente con el tema sexualidad en la infancia y en la adolescencia, sino que ubicamos algunos de los ítems de sexualidad. Por ejemplo, ¿qué recuerdas y qué escuchaste, qué viviste sobre el embarazo, el parto en la infancia y sobre el embarazo, el parto en la adolescencia? Pero eso es un ejercicio que nosotros desarrollamos con grupos, o sea, dividimos la audiencia en grupos y se lleva más o menos 40 minutos conversando, porque es muy interesante ver todos los elementos en común que tenemos y todos los elementos, bueno, que hay allí para analizar de la educación sexual que recibe. Yo voy a hacer un pequeño amago de ese ejercicio porque me gustaría que hubiera participación y yo misma me hice estas mismas preguntas y a pesar de que uno tiene tantos años trabajando en esto y muchas veces en los talleres uno participa también haciendo los ejercicios, de todas maneras vuelven a aparecer cosas que yo voy a contar una cosa que me pasó a mí, que yo recordé, y después que cuente eso, voy a decir 3 palabras que describan lo que yo sentí en esa situación. Porque después que yo haga eso, les voy a pedir a ustedes que sin contar el evento o contándolo en una sola frase, porque no nos da tiempo, ¿verdad? Ustedes anoten de ese recuerdo, si lo tuvieron, si hicieron el ejercicio en esta semana, pero si lo están haciendo ahorita también, qué emociones emergen de ese recuerdo. El recuerdo mío es así. Yo vivía en Los Chaguaramos en una casa. Mi abuelo se había muerto hacía como 2 años y mi abuela se vino a vivir con nosotros del interior, mi abuela. Y mi abuela tenía un cáncer de páncreas. Y había en mi casa un ambiente muy difícil. Yo tenía una amiguita de vecina que, bueno, con la que yo iba a jugar. No teníamos una relación tan estrecha, ni mi mamá tampoco con la señora vecina, pero cuando la vecina se enteró de que yo estaba pasando esos días allí con esa situación tan difícil, ella muy amablemente le dijo a mi mamá, pero si tú quieres yo me la llevo. Yo tenía 9 años. ¿No me Perdón, Mercedita, ¿te puedes acercar un poco al micrófono? Porque nos están planteando que no se escucha bien. Ya va, ya va. ¿Ahora? Ajá. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, mejor. Ok. ¿Y escucharon lo que conté antes? Sí, estabas hablando de un relato mío, de un relato mío que mi abuela estaba grave en mi casa y yo tenía una amiguita vecina a la donde iba a jugar en las tardes, pero que no era una relación tan estrecha por lo menos entre mi mamá y esa señora vecina no había esa relación. Pero la señora se enteró de que yo estaba viviendo como esa situación de mi abuela se estaba muriendo literalmente. Y ella se ofreció, le dijo, pero yo me la llevo y ella se puede quedar en mi casa, bueno, hasta que esto se termine, digamos. No sé cómo le diría, pero lo cierto es que, bueno, fue para mi mamá una solución, me mandaron a casa de mi amiguita de al lado. Y bueno, esa noche que yo me quedé ahí, era una novedad, a mí me habían puesto una camita de campaña, como pegada de una pared del cuarto de mi amiguita y a mi amiguita en su cama. Bueno, nos dieron las buenas noches y tal. Yo tenía mucho miedo y yo tenía muchos sentimientos revueltos, ¿verdad? Y entonces yo no sé si fue idea de ella o mía, pero yo le dije, vamos a juntar las camas y vamos a dormir cerquita. Y así lo hicimos. Y después que estábamos con las 2 camas pegadas, que eran la cama de campaña y la cama de ella, yo le dije, pásate para mi cama, que tengo mucho miedo, y me abraza. Bueno, y así hicimos. En eso entró su mamá.
y prendió la luz, pero violentamente, y empezó a gritar. Mi amiga se acostó en su cama, yo me acosté en la mía, la señora arrimó la cama donde yo estaba a empujones a la otra esquina y bueno, nos dijo varias cosas de que estábamos haciendo algo malo, que para eso no era, que piensa, no me acuerdo bien, y ahí yo me quedé tiesa, me quedé paralizada hasta que por fin me dormí muy tarde. Nosotras no, mi amiga y yo no cruzamos palabra después de ese suceso. En la mañana yo no me quería, yo quería desaparecer, me quería ir para otra parte, pero tuve que levantarme a desayunar y ella... ¿Tú tenías qué edad, Mercedes? 9. Okay. La señora me sirvió el desayuno muy amable y como que si no hubiera pasado nada. Más nunca en la vida se habló de eso. Pero esa noche, ese día, esa noche, yo sentí mucha vergüenza, aunque no sabía ni por qué, pero sentí mucha vergüenza, sentí mucho miedo y me sentí muy sola. Entonces, bueno, ese es mi relato y lo que yo sentí. Voy a darles un tiempito, voy a hacer un poquito más largo que otras veces para que los que no hicieron el ejercicio lo hagan y si recuerdan algo, si quieren lo cuentan, si es algo corto, muy corto, en 2 frases y las 3 palabras de lo que sintieron después. Yo sentí mucho miedo, mucha vergüenza y mucha soledad. Entonces vamos a dar unos minutos para eso. Por aquí alguien, no vi el nombre, pero recuerda es la del colegio, la explicación de los métodos anticonceptivos. Es el recuerdo que tiene del colegio. Sí, pero lo importante es rescatar lo que sintieron. ¿Cómo nos sentimos? Sí, cómo se sintieron en esa situación. En la clase de anticonceptivos, pero ¿qué sentiste? Lo que me importa recoger es en ese recuerdo de la infancia o de la adolescencia lo que sentimos, en 3 palabras que describan lo que sentimos. Podemos ir escribiendo, ¿no? En el chat. Sí, lo que Muchas dudas, curiosidad, perdida. Recuerdo de adolescente un autobús, un señor mayor se sentó a mi lado. Miedo, tristeza, molestia, dudas, ignorancia, sorpresa, temor, curiosidad. Recuerdo sobre, pasa muy rápido. De lo que recuerdo de mi experiencia a los 9 años, ya va, que aquí tengo algunas. Recuerdo miedo, tristeza, ignorancia, sorpresa, temor, curiosidad. Recuerdo sobre los órganos reproductivos y enfermedades sorpresa. Miedo sobre los recuerdos de mi infancia, más que todo asociados al terror que emitía mi mamá como estrategia de prevención. De lo que recuerdo de mi experiencia a los 9 años es vergüenza, pena, confusión un poco y que decepcioné a mis padres, un poco de pena, confusión. Lo sentí muy natural cuando nos daban las clases de sexualidad en la infancia. Era un colegio católico, pero los docentes lo explicaban muy sencillo. No recuerdo por parte de mis papás, pero la muchacha de limpieza algo me dijo y sentí desconcierto. Quería preguntar a otra persona y no tenía quién. Gracias a Dios mi mamá siempre me habló de sexualidad, pero nunca, a mis amigas nunca le hablaron de eso. En la primera menstruación lo que recuerdo es miedo, vergüenza, pena y vergüenza. Yo sentía vergüenza cuando la familia me echaba broma porque me estaban creciendo los senos. Ok, bueno, fíjense, un ejercicio como tan sencillo, todo lo que trae, ¿no? Aquí hay uno, Mercedes, sí, perdona, sí. Cuando estuve niña, No. Ya que se me pasó. Pero había alguien que estaba hablando de una experiencia de un tío que trató de abusar es el recuerdo que tiene en la niñez, pero ahorita, bueno,
Bueno, después lo ubicaremos. Sí, yo me imagino que también habrá, o sea, lo que quiero comentar es que esto es una respuesta generalizada. A donde nosotros trabajemos este tema de reconstruyendo nuestra historia y profundicemos en estos recuerdos y en estas experiencias, encontramos más o menos lo que acaba de ocurrir en el ejercicio hecho muy brevemente. Entonces, fíjense que allí está una lámina que yo hice sin necesitar oír, o sea, porque yo sabía que esto iba a aparecer, ¿verdad? Hay sentimientos de angustia, de culpa, de miedo, de tristeza, de dolor, de vergüenza, ¿verdad? Algunos en este espacio no querrán contar, obviamente, porque estos son espacios que tienen que ser protegidos, pero situaciones de abuso pueden haber. Entonces, esto es una cosa generalizada. La mayoría de nosotros, adultos, cuando nos vinculamos con el placer sexual y logramos vivir la sexualidad con plenitud, es un trabajo que hacemos, es un camino que andamos para deshacer esa problematización de la sexualidad con la que fuimos educados. Entonces esto es muy importante para ponernos en el lugar de educadores. O sea, estas cosas que nosotros asumimos y decidimos que son las que son adecuadas para educar a nuestros niños y niñas y adolescentes, bueno, generan respuestas emocionales, marcas, que, bueno, marcan conductas, marcan decisiones, marcan, bueno, también traumas. Entonces, bueno, eso es como muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? En los consultorios de los psicólogos y psicólogas, sean sexólogos o no, bueno, están llenos de relatos vinculados con sucesos traumáticos relacionados con la sexualidad. Y las disfunciones sexuales, todas, muy pocas tienen origen orgánico, todas tienen un origen, digamos, cultural, psicosocial, que se graba en el cuerpo claramente, por supuesto, pero o sea que cuando estamos hablando de esta tema aquí, no es nada más intelectualmente o porque estamos desinformados, sino porque también tenemos una marca emocional. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, de nuevo, a esto otra vez la pregunta, el hacernos responsables. Nosotros queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros adolescentes vuelvan a vivir esas experiencias o vivan esas experiencias de esa manera, o queremos transformar esa visión de la sexualidad, que muchas veces, por cierto, fue con la intención de cuidarnos, la mayoría de las veces, pero que nos dejó esa huella, ¿no? Entonces, ahí vamos a lo que vamos hoy. Un poco el resumen que hizo Oscar. O sea, aquí está, bueno, entonces son dos ámbitos específicos. Yo sé que también entre los participantes hay psicólogos y psicólogas y pueden haber otras profesiones, pero bueno, estos dos espacios, la casa y la escuela o la familia y la escuela, bueno, nos convoca a todos desde el lugar donde estemos, ¿verdad? Primero porque todos tenemos nuestra familia y después porque todos o hemos estado en la escuela o trabajamos para la escuela o trabajamos para niños que están en la escuela. Ok, entonces. Bueno, entonces yo les sugerí la vez pasada que complementaran lo que la tendencia con la que decimos que estamos trabajando cuando trabajamos con una educación sexual alternativa, que es la dialógica concientizadora, con la guía que les mandé que se llama Hablemos de Sexualidad. Allí está muy bien descrito, muy digerido. Bueno, ¿qué es lo que define con más precisión todavía esa tendencia? Esa tendencia está marcada por una pedagogía que se llama la pedagogía crítica, que es una pedagogía
que aspira que el acto educativo, el acto de formación de las personas, las lleve a ser personas críticas, autónomas y responsables. Eso es una tendencia de la educación, los que estudiaron educación. Yo soy educadora de profesión de pregrado, pues estoy en una maestría en psicología del desarrollo humano. Entonces, esto es como, es desde ahí que partimos, ¿verdad? Y dentro de esa pedagogía crítica está descrito en esa guía, entonces, bueno, algunos pensadores o algunos conceptos precisos. En primer lugar, hablamos de Pablo Freire, algunos lo conocerán, que para sintetizar, dice, aquí lo importante es que los aprendices sean activos. Decía Fernando comentando la vez pasada, es que mucha gente cree que piensa que los niños son una pizarra vacía que se llena de contenido. No, los niños vienen con su propia carga de lo que está en la cultura y de lo que son capaces de pensar y de hipotetizar. Pero además de eso son mamíferos y saben instintivamente cómo es todo el funcionamiento de la sexualidad. Hablando de recuerdos, también me vino el recuerdo que yo cuando tenía 6 años estaba en Canadá con mi papá y mi mamá porque mi papá estaba estudiando y no habían llegado las Barbies a Venezuela. Imagínense lo vieja que yo estoy. Y entonces el niño me subo y un Ken, que a mí me encantaron porque las Barbies me encantaron toda la vida. Y yo empecé a jugar con esos muñequitos y a ponerle sus trajes y a quitárselos. Y en un momento, solita, los empecé a unir los genitales, a jugar, y eso me estimulaba, y ya, o sea, porque eso está en la memoria, no me lo dijo nadie, yo no, eso fue que eso apareció, porque eso está en mi memoria ancestral, porque eso está en la memoria de los niños. Entonces son activos. También la experiencia debe ser significativa. Por eso es que los contenidos que aprendemos en los que hay en la escuela formal, generalmente, como no son abordados con creatividad ni haciéndonos partícipes como personas pensantes, sino que nos dan ahí una serie de conceptos, no nos interesan, aunque estemos en plena adolescencia, aunque estos contenidos de esa manera como lo vimos en las láminas del primer día, a los muchachos no les interesa. Por eso es que se meten en las redes, por eso es que buscan en otra parte, por eso es que hablan con los chamos, con los amigos, porque ellos están viviendo otras cosas. Y debe estar orientado a un sentido crítico. No todo lo que uno le dice a los niños tienen por qué asimilarlo. Yo me acuerdo que yo le decía a mi hija hembra, Elisa, eso no lo hacen los niños, y ella muy viva me decía, ¿y las niñas? Y no había tema de lenguaje de género, ella estaba viendo a ver si ella tenía una endija por donde ella era la excepción, y eso habla de una persona que piensa, y entonces y también nos ilustra cómo el lenguaje inclusivo sí tiene un sentido. Bueno, luego la investigación-acción, que es todo esto está en la guía, bueno, todo un proceso donde yo veo la realidad, la analizo, consigo con lo que me identifico y también veo las contradicciones y entonces de allí veo cómo la puedo transformar. Eso es una espiral que ellos llaman autorreflexiva. Esto va pasando con los niños y las niñas. Ellos van viendo y van haciendo este ciclo y van sacando sus propias conclusiones a partir de esta cosa que viene con uno, de la investigación. Bueno, luego la pedagogía de la ternura, que no es más que decir que enseñar y aprender es un acto de amor. Esa señora que se metió en el cuarto donde yo estaba con mi amiguita, que prendió la luz, que sabía que yo estaba ahí porque mi abuela se estaba muriendo en la otra casa, ella usó todo su poder, prendió su luz, le cayó empujones a esa cama y me dejó ahí aterrorizada. Ella me ha podido llamar la atención o preguntar qué estábamos haciendo ¿por qué lo hace? Porque hay un lugar de poder. Y yo me imagino que de esos recuerdos que todos se le movieron, aparecieron palizas, castigos, etcétera, etcétera.
y los maestros también, porque los maestros a veces no dan contenido, pero sí hacen sarcasmo, ironía, chismes con los muchachos, con los alumnos. Y la pedagogía con el cuerpo. Somos un cuerpo y luego enseñamos y aprendemos con el cuerpo. O sea, nosotros estamos ahí, la manera en la que nos vestimos, la manera en la que nos movemos, los juicios que tenemos alrededor del cuerpo de los que están siendo nuestros discípulos o alumnos. Bueno, eso está allí, eso se lee, eso forma parte, tácita o explícita. Entonces, eso es cuando hablamos de la visión dialógica concientizadora. Tiene además unos fundamentos. Okay. Hay otro concepto que me parece que es clave para el tema de la sexualidad, y es el concepto de moral autónoma y moral heterónoma. Este es un concepto que acuñan Piaget y Kohlberg, dos estudiosos de la inteligencia humana, explican a partir de sus investigaciones cómo el niño o la niña en su proceso de evolución pasa de una moral heterónoma a una moral autónoma. De eso se trata, que sea el proceso evolutivo de los niños, ¿no? En otras palabras, revelan el proceso a través del cual niños y niñas deberían pasar de cumplir reglas y normas a partir del control ejercido por otros, papá, mamá, maestra, a cumplirlas por sus propias convicciones. Es diferente no botar los papeles en el piso porque si me ve la maestra me castiga, a no botarlos porque la escuela es de todos, necesitamos mantenerla limpia. En el primer caso, la motivación a la conducta es el miedo, y en el segundo caso, la motivación es el bien colectivo. Yo creo que en este país necesitamos más moral heterónoma en todos los aspectos. Nada más hay que ver la historia del metro, como teníamos un señor que quítese, póngase en la raya, párese, hasta que cuando nos quitaron esos mecanismos de control, el metro se convirtió en lo que es hoy. Entonces, esto vale mucho para la sexualidad y estos miedos que tenemos y cómo hacemos con la pornografía y cómo hacemos. Eso está allí y nosotros tenemos todo el poder de la ciudadanía, de protestar, lo que podamos hacer, pero lo que mejor podemos hacer es que los niños tengan sus propios principios construidos por ellos y su propia inteligencia para tomar decisiones inteligentes. Seguramente van a ver pornografía en algún momento, pero también van a saber qué hacer con eso. O a lo mejor en algún momento no cumplen no hacen alguna de las cosas que ya sabían que su mamá les dijo o no les dijo, pero entonces a lo mejor van y se lo dicen a su mamá y su papá, pero a lo mejor van y reenmiendan lo que hicieron. Para eso se necesita una moral heterónoma. Prohibiendo, castigando, sin razonar, no llegamos ahí. Y bueno, ya vamos a ver las etapas de evolución porque hay un momento en que ya no vamos a tener mucho poder con el control, porque con los adolescentes no es lo mismo que con un niño pequeño. ¿Cómo y cuándo podemos empezar? Esa es una pregunta que me la hacen siempre. Y siempre respondo que empezamos desde que están en la barriga. Ya lo he explicado, porque bueno, apenas sabemos que es de un sexo o del otro, y aquí sí hablo de sexo biológico, nosotros entonces empezamos a construir todo un lenguaje de colores, de juguetes, de nombres, de maneras de relacionarnos que construyen lo que ese sexo biológico se convierte como hecho sociocultural. O sea, entonces, y en un principio pensábamos que esto era por realidades biológicas, o algo así como que las mujeres tenemos más neuronas para pegar, o más neuronas para no sé, cuidar a los niños. No, los hombres y las mujeres tenemos la misma cantidad de neuronas y podemos hacer las mismas actividades. Y porque lo que pasa además es que esa división de actividades es desigual en términos de derechos y de muchas otras cosas más. Ok, ¿cómo y cuándo empezar? Podemos empezar. Aquí. Primer día. Miren las imágenes que conseguí en internet.
O sea, no hay ni que hablar. Nació un varón. Miren el gesto. Este es el rey león con su hijo león, montado en la cima, ¿verdad? Y de este lado es una niña, el lacito, el pajarito, ¿ah? Y la imagen, entonces, bañada en flores, rodeada de flores, o sea, es una cosa completamente polarizada desde que nació. Y no lo traje porque tecnológicamente iba a tocar, pues tengo una canción que es de más alta, que nació varón, bueno, y habría que analizar la letra. ¿Qué significa que nazca un varón? ¿Qué significa que nazca una hembra? Cuando yo le digo a la hembra princesita, ¿qué le estoy diciendo? Cuando digo que ese sí es un varoncito, ese sí es un machito, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que le estoy transmitiendo a ese niño? Y en la escuela, cuando los niños varones se acercan a jugar con las niñas, o en el rincón, en el preescolar, en el rincón de donde hay juegos con cosas de la casa, etcétera, etcétera, cómo reaccionan las maestras todavía. Entonces, pues, hay mucho para pensar y para empezar. Ok, la infancia. Y la otra cosa es si los niños tienen pulsión sexual o no. Pero si nacieron sexuados, ¿cómo? O sea, y estas imágenes, lo primero es que se dan cuenta que hay uno que es igualito a su hermanito o a su hermanita, incluso si son morochos, si son gemelos que son de dos sexos, pero que tienen algo que es diferente. Y eso genera una pregunta en niños inteligentes, activos, autorreflexivos, o todo lo que dijimos antes, que así son los niños son así, y las niñas, ¿ok? Y luego, bueno, aquí están, fíjense, todas estas imágenes de niños pequeños que, bueno, lo que pasa es que es una sexualidad que está y que no tiene una finalidad todavía que tenga que ver con la función sexual del coito y de la reproducción. Pero como todos los aspectos de la vida, está allí para evolucionar hacia eso. Y está viva, no está muerta, ni está escondida, ni está encofrada. No, está ahí. Y cuando con los nombres empezamos desde chiquitos a agarrarle los genitales y a decir, o sea, jugando, esas cosas, que si esto es para las niñas, que si no sé qué, que si los niños tienen erecciones desde bebés, si entonces si hay un bebé que le están cambiando los pañales y tiene el pene erecto, ¡ay, el chiste! Todo eso va a alguna parte, genera alguna lectura inconsciente en el cuerpo de los niños. Aquí está este niño de arriba, que a mí me hace mucha gracia, porque ya entonces también por una cosa yo la verdad es que no creo que eso sea natural, yo creo que eso es aprendido, que entonces hay un momento que entonces la división es completa y si o sea, este niñito lo está besando una niña y él está como asustado. Y sobre eso yo he oído a docentes haciendo valoraciones de niñas de 4 o 5 años que son desinhibidas, que son cariñosas. Ay, esta cómo va a ser cuando sea grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso está allí. Cuando nosotros no nombramos las partes del cuerpo por su nombre, cuando nosotros hacemos valoraciones peyorativas de los genitales, cuando nosotros decimos que los genitales están etcétera, nosotros estamos generando una impronta en la construcción de la sexualidad de esos niños. Entonces, en conclusión, la sexualidad infantil existe y es necesaria para el desarrollo humano, como todo lo demás. Nosotros nacemos con muchas cosas que se van desarrollando en el tiempo. Los otros mamíferos les lleva menos tiempo, pero nosotros nacemos con esas capacidades y ahí están. ¿Ok? ¿Cuándo podemos empezar? Esa es la otra pregunta.
Bueno, ya dije que se empieza desde el día que te dicen que compras la prueba de embarazo y ya sabes que estás embarazada. Y empiezas a imaginarte y a relacionarte. Pero ahí empieza a construirse la sexualidad. Ahora, cuando empezamos nosotros a hablar, bueno, ya sabemos que se nos hace difícil y que se le hizo mucho más difícil a los que nos criaron a nosotros muchas veces y que nadie tenía mala intención, que esto era un tema cultural. Pero que, bueno, vamos a tener que revisarlo porque los resultados no son buenos en muchos aspectos. Entonces, mientras más pronto se empiece, más sencillo será. Porque en realidad, los enrollados somos nosotros. Y aquí lo dice como muy claro. Una de las razones por la que padre y madre les resulta incómodo hablar con sus hijas acerca de sexualidad es porque suponen equivocadamente que el tema tiene la misma importancia emocional para él o la niña que tiene para ellos. Es decir, que los niños también tienen un rollo. No, los de los rollos somos nosotros. Bueno, yo cuento aquí cosas mías y de mi vida, porque también yo pienso que eso es parte fundamental de la educación sexual, hablar de nosotros, de nuestras experiencias. Y si tuviéramos, yo no contara solo las mías, sino que oyera otras, pero bueno, no tenemos la posibilidad online. Pero a mí me vino a la memoria también, bueno, tiene una grosería el cuento que voy a contar, pero entenderán que yo era de las que me bañaba con mi hijo. Mi hijo, ya les digo que tengo un hijo grande que ya va a cumplir, tiene 37 años, y bueno, mi papá y yo nos bañábamos. Y él tendría como unos 3 años, además en un momento era también porque era práctico. Yo llegaba cansada, me gustaba atenderlo cuando yo llegaba, y bueno, y nos metíamos los dos en la regadera, yo los jabonaba. Bueno, el tema, traté siempre que fuera lo más abierto posible. Mi hijo era muy educado y sigue siendo un hombre muy educado, y entonces él estaba jugando con un carrito ahí en el piso del baño y con un carrito, y mientras yo me enjabonaba, con toda la educación me dijo: mamá, por favor, ¿tú me puedes enseñar el hueco del culo? Y yo me quedé petrificada y dije: bueno, pero ¿qué se hace en este caso? Me quedé con el jabón, me acuerdo que me quedé con el jabón agarrado. ¿Y cómo resolví eso? Con sentido común. Le dije: no, hijo, hay cosas mías que son privadas y no se las enseño a nadie. No tiene nada de malo, pero no se las enseño. La misma bajó la mirada y sigo. Nada, el rollo es mío. Él estaba haciendo una pregunta como cualquier otra. Mamá, por favor, ¿me puedes enseñar el ojo? Mamá, por favor. Entonces, es una cosa que ponemos en los hijos. Me está preguntando sobre eso. Claro, pero si eso está en el mundo, ¿no? Los niños no nacen problematizados con la sexualidad, se van problematizando. Entonces, claro, si yo en ese momento le hubiera dado una nalgada al hijo mío, o le hubiera dicho que tú eres un grosero, que eres un cochino, entonces ya la próxima él sabe que, o sea, que eso no, por lo menos con su mamá y su familia. Entonces, se van problematizando, sí, con la educación sexual que reciben. Los niños y las niñas experimentan curiosidad natural e inteligente por su cuerpo, por sus diferencias y por las diferencias que encuentran con otros cuerpos. Les gusta saber. También me acordé también el cuento de una compañera mía de una escuela donde yo trabajaba, que ella contó en un taller que hicimos, porque yo no trabajaba en eso, pero yo invité a mi mamá que diera un taller a todos los de esta escuela. Yo le conté que yo trabajaba primero en expresión corporal, y ella era gorda, y ella, bueno, supongo que porque era gorda y no era tan joven, ella dijo que ella se bañó con su hija, hasta que un día su hija le preguntó que por qué tenía las tetas muertas. Y entonces ella se sintió muy mal, pero entonces ahí la respuesta era: bueno, es que tampoco es obligado, porque yo también quiero ir para el otro lado. Si no te sientes cómoda, si no te sientes bien, si a ti no te gusta, hay que decir: a mí no me gusta, no
no está bien, por favor no, pero no decir es un problema, no decir que estás haciendo algo malo, no, ¿y por qué me estás diciendo eso? Es que, bueno, ella tenía los senos caídos y ella, la niña, habrá visto personas que no tenían los senos caídos. Ella la ha podido explicar también, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo podemos empezar? No son cosas tan complicadas. Y fíjense, esto es como cocinar, que las recetas sirven como una guía, pero uno después tiene que preparar las cosas con su propio sazón, su propio estilo. Pero para eso tiene que conducirse con naturalidad. Si tú estás cocinando y si no tienes exactamente la taza con 15 gramos, bueno, seguramente las primeras cosas te saldrán más o menos bien, pero cuando tú te vas dando la libertad, porque tú te vas apropiando de eso. Entonces, por eso, lo primero es tratar de actuar con naturalidad. La sexualidad es un aspecto de la vida como cualquier otro. Mi mamá contaba mucho un cuento que a mí me gusta mucho de Sumito. Sumito es hijo de un físico que es hijo de Aquiles Nazoa. Es hijo de María, pero se crió con Aquiles Nazoa y María. Y entonces mi mamá le oyó este cuento una vez al papá de Sumito, cuyo nombre se me escapa ahorita, que Sumito le preguntó que por qué, si el aire era transparente y el agua era transparente, el agua del mar, la espuma del mar era blanca. Entonces, mi mamá en un ejercicio que hacía con los docentes ponía esa pregunta que es muy difícil de contestar. El papá de Sumito tuvo que buscar ayuda para responderle Sumito. La puso y con otras como cómo nací yo, dónde estaba yo antes de nacer, por dónde nací yo, la ponía en una lista y les pedía a los maestros que las ubicaran en orden de dificultad. Y esa, la gente le ponía 0 dificultad. Eso es mentira. O sea, es más difícil contestar esta pregunta, lógicamente, que contestar por dónde nací yo, porque todo el mundo sabe por dónde nacen los niños después que ha parido. Pero es un aspecto de la vida como cualquier otro. Contestamos con lo que tengamos a la mano, con lo que sepamos. Entonces ahí viene el segundo punto, superar el miedo a no saber. Habrá cosas que no sabemos. Y decimos no sé, vamos a ver, o averigua tú y me dices cualquier cosa. No sé, también forma parte del repertorio. Muchas preguntas que me hicieron y que me han hecho mis alumnos me han llevado a estudiar, a meter, ay, no sé eso, voy a averiguar. Y así es que se me ha ido ampliando mi cultura sobre sexualidad. Admitir que también debes decir, mira, a mí me cuesta hablar, como el cuento de la amiga con los senos caídos. O sea, yo me siento incómoda, pero no tiene nada de malo. Yo me siento incómoda, bueno, porque cuando yo era chiquita, porque a mí me pasó esto, porque eso antes no era así, en fin, y fluir con que me siento incómoda, porque y entonces eso se va comiendo, ¿no? A veces son los mismos niños que con su espontaneidad y los adolescentes. Ok. La otra es llamar las cosas por su nombre. Tampoco hay que hacer una militancia de que a la vulva hay que decirle vulva y al pene pene, pero si hay otro nombre que es el familiar, también hacer como mención al nombre que tiene y decir, bueno, explicaré. Porque la abuela le decía a la vulva la totona, y bueno, y yo le digo, tu abuela le dice así, porque a veces la gente dice de otra manera, pero este es el nombre científico y tú la llamas por quién. ¿Ok? Tener en cuenta que el aprendizaje sexual en la infancia ocurre en forma gradual, informal e incidental. O sea, estamos esperando que, vamos a ver cuando me preguntan.
Vamos a ver cuando me dicen, no, eso es desde el primer día. Hablar de eso y adelantarnos a veces si no nos preguntan. Y los niños van a ir preguntando espontáneamente, como el hijo mío en la regadera, le vino la pregunta y me la hizo en ese momento. No hay que sentarse en una mesa y hacer un seminario, no, es cuando aparece la pregunta, la televisión. Recuerdo que aquí en un momento me llamaron, yo escribía ya la columna en Últimas Noticias y me llamaron a ver si podía escribir un artículo sobre este tema, y es que en el Tribunal Supremo de Justicia, como había una lucha del movimiento LGBT por el matrimonio igualitario, y esa instancia se había pronunciado no aceptándola. Ellos hicieron una actividad política, vamos a decir así, de ir allí y besarse varias parejas de homosexuales. Y entonces tomaron una foto y eso salió en los titulares. Y el periódico se llenó de cartas diciendo que cómo iban a hacer eso, etcétera. Pero entonces yo escribí, bueno, pero ven Radio Rochela, donde se están burlando y faltándole el respeto a la dignidad de los homosexuales, hacen chistes de ese asunto en su casa, pero no pueden tolerar que estas personas están allí, primero, al uso de decir, por un acto político, y luego porque son personas que se quieren. No podemos seguir tapando el sol con un dedo con eso, porque eso está en los medios. Los niños saben de eso y entre ellos hablan, y desde muy pequeños. Tener en cuenta que los niños y las niñas aprenden acerca de la sexualidad a través de su cuerpo, experimentando sensaciones, viendo su apariencia, comparando. Entonces, bueno, como hacen con todo, desde chiquitico, desde meses, ¿verdad? Se meten todo en la boca, se tocan todo, bueno, y cuando se tocan ahí, bueno, obviamente, así como sienten placer cuando se tocan la boca, cuando se tocan el lóbulo de la oreja, y eso es una información de su cuerpo que está allí y que nadie la va a... La alteramos cuando lo vemos en eso y le damos un manotazo, ¿verdad? O le quemamos la mano con una cuchara caliente, como me contó un paciente, a un adolescente que se estaba masturbando. Entonces, claro, ¿no? Aprovechar las situaciones de la vida cotidiana para conversar. La vecina parió, ven para que vea, la noticia que está en los medios, este caso que pongo yo de las últimas noticias, las mascotas que se aparean, están en celo, no están en celo, ¿verdad? Mi mamá, que bueno, estas eran cosas que eran consideradas de loca, pero mi mamá nos llevó a mí. Yo tenía 15 años y mi hermano yo tenía 15, él tenía 9. Y ella tenía una persona joven, una pareja que quería mucho, iban a tener un hijo. Y yo tenía un tío que tenía una pequeña clínica en Baruta y ella iba a parir ahí porque era muy barato. Y ella le preguntó que si ella se había preparado para el parto, mi mamá la había preparado, mi mamá también trabajó en eso. Era acompañante del parto, que si nosotros podíamos asistir al parto, y mi hermano de 9 años y yo fuimos a ese parto. Yo les voy a mandar en la próxima vez, porque no se me ocurrió esta vez, el relato que yo hice de esa experiencia en la biografía que escribí, porque para mí fue una experiencia sublime, no tuvo nada de traumático, todo lo contrario, fue una experiencia muy conmovedora. Entonces el rollo lo tenemos nosotros. No me decía. Ok, pasemos entonces a la otra etapa, la pubertad. Porque hay del paso de la niñez a la adolescencia hay un punto crucial que es la pubertad. Mercedes, ¿Sí? disculpa, ¿qué prefieres? Porque fue agrupando preguntas que tienen que ver con la etapa de la niñez, antes de entrar a la pubertad. Yo prefiero lo que prefiera el público. Como quieran. Quizás ya ha hablado mucho, haz las preguntas para que haya más. Sí, la podemos ir haciendo y la vamos. Sí, alguna.
Sí, hay unas que son las básicas, que es la mamá, la niña que le pregunta a la mamá o el niño que le pregunta a la mamá, mamá, ¿por dónde sale mi hermanito? Está en la barriga, sabe que está en la barriga, ¿por dónde sale? Y la segunda, también coincide, más compleja, es ¿y por dónde entró? ¿Quién lo metió ahí o cómo se metió ahí en la barriga, ¿no? Vamos a empezar por esas dos que hay coincidencia de qué responder a un niño pequeño cuando pregunta por dónde entró y por dónde salió. ¿Qué le decimos? Bueno, mi insistencia va a ser que siempre hay que decir la verdad. Es lo Okay. único que hay que decir. ¿A cómo lo dice? Bueno, lo dices adaptado, ¿verdad? Así como ahorita con el COVID, ¿verdad? Tú le dices a un niño de 2 o 3 años esta realidad, que es una realidad amenazante, de acuerdo a su edad, pero aquí lo dice de acuerdo a su edad. Además que eso no tiene ninguna lógica las otras explicaciones. O sea, el bebé está en la barriga. El hueco más cerca que está es la vagina. Eso eso los niños no lo piensan porque nosotros intervenimos para interrumpir esa hipótesis. Ellos inteligentemente probablemente ya lo o han visto a perros o han visto a gatos, ¿verdad? ¿Y cómo entró? Igual. O sea, hay que darle explicación qué es. Bueno, hay muchos libros, que eso lo vamos a ver en herramientas la próxima semana, que nos pueden ayudar, ¿verdad? Si no conseguimos las palabras y que dicen la verdad. No hay que decir otra cosa que no sea la verdad. Porque tú le dices una mentira y en algún momento ese niño va a descubrir que tú le dices una mentira. Y algo va a decir, aquí hay algo, entonces yo no le pregunto más a mi mamá. Ok. Mira, hay otra pregunta que tiene que ver el niño que sorprendo, a la niña que sorprendo viendo una imagen de pornografía o que entró a la habitación justo cuando el papá y la mamá o el papá y la pareja, la mamá y la pareja estaban teniendo relaciones sexuales. ¿Qué le decimos cuando él está preguntando algo que vio y que pudo constatar cuando entró a la habitación? La respuesta es la misma, la verdad. A ver, con la pornografía. Bueno, a mí eso también me pasó, todo el mundo, y bueno, y yo jamás prohibí eso. ¿Qué hice? Yo tengo aquí una biblioteca llena de libros y dentro de esos libros hay muchos libros de erotismo y esos libros los puse al alcance. Le dije, mira, estas imágenes, si a ti te interesa, eso ya las más grandes, niños más grandes son los que consumen pornografía, porque con la pornografía voy a hacer la salvedad, o sea, los niños pequeños no tienen por qué consumir pornografía. Eso sí es una forma de abuso y ya la expliqué. Por cierto que aprovecho para decir que la semana que viene los estudiantes de la Escuela de Psicología me invitaron a hacer un webinar que llaman ahora. Y yo escogí el tema de educación sexual y pornografía. Entonces ahí voy a ampliar sobre ese tema, así que les voy a mandar los datos para que la busquen en su momento. Pequeños, pero si ya vieron las imágenes, hay que decirle de qué se trata y darle unas imágenes alternativas, porque esas imágenes ya están aquí y si no le das otras, esas son las que se van a quedar. ¿Me explico? Sí. Hay que contrastarla con imágenes que sean amigables del mismo tema, que hay muchas en libros infantiles. Véngase para acá que yo le voy a explicar cómo es esto. Y esto no se hace para los niños pequeños, estas son para explicar todo lo que hay que explicar. Y si ven a mamá y papá, bueno, decirles que bueno, mamá y papá se aman y bueno, que tienen relaciones y que es lamentable, que la verdad es que a lo mejor la próxima vez es mejor cerrar la puerta o que por favor toque la puerta, en fin, todas estas cosas que sentido común. Mira, otra pregunta que hay, otra inquietud, tiene varias, tiene que ver con los juegos sexuales o el intercambio sexual que puedan tener niños pequeños, ahora en este caso, tocándole los genitales, mostrándole los genitales, inclusive queriendo besar los genitales. ¿Qué se hace cuando esta relación se da de este tipo? ¿Es normal que los niños tengan juegos sexuales como exploración o hay que tomar alguna posición frente a esto? Lo acabo de decir, es normal, es una forma de explorar, es una forma de aprender como la tienen con otros aspectos de la vida.
Ah, y además hay que respetarles un poco su privacidad si son niños de la misma edad. Son juegos que no incluyen ninguna peligrosidad. Lo que nos puede alarmar es si vemos a un niño mayor con una niña menor, donde hay una intención o un lenguaje o un gesto que nos pueda remitir a alguna forma de abuso. El tema aquí nunca es castigar al niño, el tema es ver de dónde apareció esa conducta, porque esa vino de un adulto. Mira, Mercedes, cuando los niños última... están sexualizados, que nosotros podemos detectar muy claramente lo que unos niños jugando a mamá y papá no están hipersexualizados, unos niños jugando al doctor no están jugando a hipersexualizados, unos niños que se están viendo a ver que si son diferentes. Ahora, otras cosas, cuando ocurren y las cortamos, lo que hacemos es reprimir, a lo mejor reforzar al otro agresor que está diciéndole si tu mamá sabe, no te va a creer, te va a castigar, y lo que tenemos más bien es que entrar sigilosamente, hablar, preguntar, explorar, a ver de dónde viene. Okay. Fíjate, hay otra inquietud que también coincide, que tiene que ver con el niño que se toca los genitales o la niña, se masturba, ponemos otro, se autogratifica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si lo descubro que se está tocando y que siente placer porque la cara demuestra que le es placentero tocarse? ¿Cómo debo actuar? La cara de la gente que se masturba y lo está gozando es una cara de placer, no puede haber otra. Los niños, ya dije, que tienen pulsiones sexuales y que cuando están en los genitales se toca y se gusta. No lo hacen con la intención explícita de los muchachos más grandes, y las muchachas más grandes que ya están concluyendo más su idea de la función sexual coital o de todo el ciclo de función sexual, entonces tienen objetivo de alcanzar orgasmo, etcétera. Pero esas son conductas que están allí. Cuando las reprimimos, lo que probablemente pase es que lo haga escondido. Yo tengo pacientes como con historias como... Hay un par de... Lo que hay que decir es que eso, así que tengo internet que me está apareciendo, ya se normalizó. Sí, sí, ajá. Sí. Ahí, ¿qué iba a decir? Bueno, en mi experiencia de lo que oigo en la consulta es que hay personas adultas o jóvenes que de esas experiencias represivas han desarrollado síntomas. Entonces, eso es un acto privado, además. Sí. Nosotros debemos no intervenir. Volviendo aquí en un momento, Juana la iguana aparecía en el baño muy frecuentemente. Mi hija tendría como 6, 7 años. Y bueno, yo que ya soy como corrida, digo, aquí esta Juana la iguana siempre en el baño, ¿qué pasa aquí? Pero yo no pregunté, ni, bueno, porque el baño es un lugar privado. Un día ella dejó la puerta abierta y ella estaba en el piso del baño, acostadita arriba del peluche. Y yo cerré la puerta, perdón, y cerré la puerta. Esperé, ella se bañó. Cuando salió estaba rojita de la pena, fíjate, con toda la educación que había recibido, la senté y le dije, hija, ese es tu cuerpo, y tú lo puedes tocar cuando quieras. Lo que tienes que cuidarte es que sea en privado, porque esta es una cosa íntima, que tú no debes compartir, cerrar la puerta. Incluso le puse un ejemplo que le va a dar risa. Eso es como cuando yo te digo los mocos. No te puedes sacar los mocos delante de la gente. Todo el mundo se saca los mocos. Levante la mano a los que están ahí, ¿quién no se saca los mocos? Todo el mundo se saca los mocos. Todos aprendimos a no sacarnos los mocos en público, porque es una cosa privada. Esto es lo mismo, pero eso es lo que tienes que enseñar, porque no hay nada pernicioso en esa conducta. Es una conducta normal cuando hay libertad. Mercedes, creo que ya has respondido, pero de todas maneras hay un par de inquietudes con niñas de 2 años, 3 años. Si le quieren dar un beso a un varoncito, ¿qué debe hacer la mamá? Porque dice que si se tocan, se abrazan, es permitido, pero si le quieren dar un beso, ¿qué deben hacer?
Bueno, yo pienso que qué tipo de beso, o sea, Claro. si han visto películas, si han visto las películas de princesas, si han visto telenovelas con ellos, habrán visto que los adultos se besan. Mm. Ahora, si nosotros vemos que un niño de 2 o 3 años está dándole un beso de lengua a otro niño, es algo que, bueno, nos debe llamar la atención porque no tendría que haber registro de eso. Pero hay otras cosas de las que hay registro permanente. Y son cosas que además están ahí, lo llevamos al cine y los príncipes y las princesas se besan. ¿Te Seguimos con parece la si seguimos con pubertad, Mercedes? Entonces, Sí. porque estas son unas preguntas que coincidían, que las seleccionamos por eso. Seguimos con pubertad, entonces. Ok, entonces pubertad. Aquí tenemos entonces de nuevo varones y hembras con, bueno, porque la pubertad, yo ahorita más adelante voy a hablar como con más conceptos y menos imágenes, ocurre en los dos, pero de distintas, bueno, tienen distintas manifestaciones, que son unos varones y otras hembras. Entonces, bueno, ahí también ya los muchachitos que están ahí entre niños pero a veces ni siquiera tienen un pelo y ya empiezan a buscar las maneras de afeitarse y de usar desodorante, bueno, porque ven a su papá en eso, ¿no? Y las niñas más preocupadas entonces por la cosa estética, ¿verdad? De si me salieron espinillas y eso, bueno, y el tema de la menstruación que sigue siendo un tabú en las escuelas, en tal, la verdad es que yo pienso que este es un tema que se podría liberar mucho más. La pubertad. De la pubertad voy a ver ahorita el concepto, pero quiero hablar de que en la pubertad ocurre algo muy importante en el cuerpo de los seres humanos, que se manifiesta en las mujeres con la menstruación y en los varones, que casi nunca se habla de eso, con la primera polución nocturna o sueño nocturno, eyaculación nocturna en los varones, a esa edad dormido, a veces tienen eyaculación y tienen una primera. La primera de eyaculación del varón y la menstruación es una indicación de que ambos están en la capacidad biológica de reproducirse. Es decir, una vez que tú menstruas, cuando has ovulado, has madurado el primer óvulo y tienes una eyaculación nocturna cuando ya tu semen tiene espermatozoides. ¿Ok? Entonces, por eso es que culturalmente es tan importante este momento en todas las culturas. Busqué la representación más benévola de menstruación y de polución nocturna, porque en general hay de ambas cosas mucho chalequeo, muchas falsas creencias y mucha desinformación. Ok, ¿qué es la pubertad? Aquí es muy importante aclarar esto. Adolescencia y pubertad son términos que, aunque la gente usa indistintamente, no significan exactamente lo mismo. Entonces, con los cambios biológicos en esta etapa de la vida, mientras que la adolescencia se basa en el significado que cada sociedad o cultura le da a esos cambios. Los cambios corporales marcan el paso de la niñez a la adolescencia. Las hormonas sexuales son las grandes protagonistas detrás de estos cambios que ocurren en todos los seres que ocupan el planeta, en todos los seres humanos que ocupan el planeta. La lectura que cada cultura y en cada pueblo hacemos de estos cambios varía. O sea, entonces, en todos ocurre, pero no es lo mismo la menstruación en la cultura Yanomami, o en el Congo, o en Europa, que lo que es, y no es lo mismo que lo que es ahorita, que lo que era antes, y ahorita voy a hacer una acotación sobre eso. La adolescencia y pubertad son pasajes cruciales en la vida particular de cada uno de nosotros y en la vida comunitaria.
es un rito de pasaje. Y quiero decir que la adolescencia también, bueno, lo voy a dejar para comentarlo no, que se me va a olvidar. La adolescencia es vamos a ver, esta adolescencia larga, que es hasta que consideramos adolescencia hasta los 20 años. Incluso hay quienes dicen que hasta los 24 años, porque se considera que entonces en los criterios para definir la adolescencia, que estés absolutamente preparado para la vida, incluyendo la vida laboral. Entonces se piensa que cuando terminas la universidad es que terminas la adolescencia, aparte de los aspectos biológicos. Entonces, la adolescencia en la modernidad se ha hecho muy larga. En etapas anteriores, la adolescencia era muy corta, o sea, apenas tú tenías la capacidad de reproducirte, ya empezabas en la vida reproductiva. Yo muchas veces le pregunto, y les voy a preguntar ahorita a los que me están oyendo, ¿cuántos años creen ellos que tenían Romeo y Julieta? ¿20? 15, 15, 18, 15, 16, 16, 17, 14, 15, 15, 16. Romeo y Julieta tenían 14 años, Julieta. 14. Y Romeo 15. Y el rollo que se formó con Romeo y Julieta no tenía que ver con que Romeo y Julieta iban a tener relaciones sexuales, tuvieron relaciones sexuales. El rollo era que los Capuletos y los Montescos estaban bravos y que no querían que ellos se empataran. Pero ya a Julieta le estaban buscando marido, que era París, porque el destino de Julieta en ese tiempo, a esa edad, era casarse y tener hijos. Eso se ha prolongado porque gracias a Dios las mujeres ahora no las criamos para nada más para que sino queremos que estudien, que se formen, etcétera, etcétera. Entonces el periodo es muy largo y en la adolescencia los seres humanos, la pulsión sexual crece, aumenta. Entonces es muy difícil y es un absurdo pensar que los adolescentes van a pasar hasta que terminen la universidad a los 24 años sin iniciarse sexualmente. Entonces, el rollo, este rollo con las relaciones sexuales entre adolescentes ha tenido, el tema era que se casaran, obviamente, porque había un tema como también con de quién era la prole, ¿no? Pero el tema de que los adolescentes en relaciones sexuales tiene esa connotación cultural. Bueno, ¿no me están oyendo bien? Pégate un poquito más. Ok. Bueno, con los jóvenes, ¿cómo podemos abordar este tema? Es muy amplio. Yo pesqué porque esto es para un semestre, para ver todas las cosas vinculadas con niñez, adolescencia, pubertad y adolescencia en sexualidad. Y si le metemos adultos, ok, pero algunas sugerencias. De nuevo, actuar con naturalidad. Esta es una etapa como cualquier otra, pero es muy importante en nuestro proceso evolutivo. Entonces, tampoco menospreciar. Sí están pasando por un periodo que biológicamente tiene un impacto. Imagínate, ¿no se acuerdan? O sea, un día uno no tiene nada y un día le aparecen unos botoncitos, ¿verdad? Y después le van saliendo vigor y te crece una cosa y esto es un cambio que en realidad es en realidad es como demasiado rápido. Y además hay un shot hormonal que es real. Entonces, bueno, a veces nos resulta difícil ponernos en el lugar de los pubes, ¿no? Y empezamos, que si están fastidiosos, que te pusiste feo, que tienes acné, que te haces tanto tiempo en el baño. Hay que dejarlos en paz. Ellos están viviendo esa etapa y no es una etapa fácil. Okay. Superar el miedo a no saber, buscar información juntos, discutirla, compartir cómo fue nuestra experiencia en esa etapa.
No sabemos, bueno, hay que buscar información con ellos. Y no esperar las preguntas. Yo hacía una cosa, yo les dejaba, como bueno, yo trabajo en esto, les dejaba folletos, les daba libros, buscaba, o sea, hay que buscar las maneras de que se informen y de hablar fluidamente. Admitir si te sientes incómodo hablando, que te pasa de eso, perdón, porque que te pasa porque en tu época no era posible hablar con papá o mamá o en la escuela, decir, bueno, mira, yo estoy haciendo este esfuerzo, pero la verdad es que eso es muy distinto a este muchacho si te puso fastidioso, ay, está feo, ay, te huelen los pies, le huelen los pies por una cosa hormonal, le huelen las axilas por una cosa de cama, todo esto es un cambio que llamar por su nombre, sobre todo la menstruación y la primera polución nocturna. Vino la regla, esto es así, esto es asado. Yo les voy a dar unos materiales para que ensayen trabajar esos dos temas para la próxima sesión, y herramientas y estrategias. Pero a los materiales ustedes. Tener en cuenta que es una etapa de cambios marcadas por un hecho biológico. Habrá cambios corporales y cambios de humor, porque esos shots hormonales producen los cambios de humor, y porque los adolescentes ya no son unos niños y están en todo su proceso, ya dejan de ser niños y empiezan el proceso de construir su propia identidad. Y en ese proceso de construir su propia identidad, muy probablemente tratarán de ser lo más diferentes a nosotros posible para poderse separar. Y después volverán. Y por eso es que se empiezan ya en la adolescencia con eso es en todas las épocas. Nunca hacer chistes sobre la apariencia física, posibles enamoramientos o masturbación. Mira, o el chiste. Eso es una falta de respeto. O sea, no voy a decir otra cosa. Eso es una falta de respeto, sencillamente. O que estás gorda, o que tienes los senos chiquitos, o que por qué no haces esto, que por qué no te vistas. Hay que dejar ser, que consigan ellos su vida. Y acompañarlos si tienen preocupaciones y si tienen angustia. Evitar amenazas o advertencias. Eso no sirve. No sirve. La amenaza y la advertencia no sirven. Porque ya lo vimos, los niños y los adolescentes tienen su propio proceso, su propia inteligencia. Y estar atentos para acompañar, no para controlar o vigilar. Yo tenía una amiguita en el liceo que su mamá era una señora andina que la olía cuando ella llegaba del liceo a ver si olía a hombre. Y mi mamá, y tenía a mi mamá que me dejaba salir, que conocía a mis amigos, que yo fui la última de mis amigas que tuvo novio. Y esa amiga mía se inició muy temprano. Ella se metía en el ascensor, estoy hablando de hace 40 años. Se metía en el ascensor del edificio de su noviecito, trancaban la célula fotoeléctrica y ahí se empezaban a besar. Y la mamá nunca la volvió a hombre. O sea, ¿qué quiero decir? Tú puedes estarlos visitando las 24 horas del día y en algún momento, si el tema es la represión, bueno, lo que va a pasar es que va a pasar de una manera insegura. Entonces, apostar más a la construcción de la moral autónoma. Yo no quiero por esto. O sea, incluso ahí eso es importante para que no se dejen presionar para iniciarse sexualmente los varones cuando no quieren y las niñas cuando tampoco quieren. Ok, la adolescencia. La adolescencia es el dolor de cabeza. Porque ya en la adolescencia ha pasado la pubertad y es un hecho que pueden tener relaciones sexuales. Las estadísticas dicen que la media quiere decir entre los que se inician más tarde y se inician menos tarde, el punto intermedio de iniciación de la primera relación sexual
en la población venezolana adolescente es de 15 años. Yo he bajado porque ahí ahorita no tienen proyecto de vida, no tienen educación, etc. Y no tienen anticonceptivos. Y los varones más. Pero es relativo, porque a mí se me olvidó decir que la pubertad, entre las niñas y los niños hay diferencia. Los varones siempre se desarrollan después, físicamente. Más o menos las niñas ya a los 10 años están empezando con la pubertad. La menstruación más o menos, la media de la menstruación 11 años, ha ido bajando, y los varones más tarde. Por eso es que las niñas se fijan más en los niños más grandes. Porque mientras ellas están ya con pulsión sexual y con fantasías de beso y tal, los muchachitos están no se pasan con los de primer año. Los muchachitos se sienten muy mal porque se enamoran de ellas, pero ellos se igualan después, ya en cuarto o quinto año. Pero chiquitos, en la pubertad, hay esa diferencia. En la adolescencia voy a hablar de los riesgos que tienen que están, digamos, que pueden estar bajo nuestro control o tutela en acompañar, y de los propios adolescentes, es decir, los riesgos. Embarazo implica riesgo de embarazo y riesgo de aborto. Hay que ser claros con eso, ¿no? Porque esto también ocurre. Y a veces ocurre sin que ni nos enteremos. Entonces, yo preferiría enterarme. Yo, no sé, pero yo preferiría he preferido acompañar a mis hijos, incluso cuando se equivocan. El otro es el tema de las infecciones de transmisión sexual, más específicamente el VIH-Sida, que sabemos que es una infección de transmisión sexual que es crónica, antes era mortal. Y puse allí la diversidad sexual, porque ya a estas edades, en esta generación, los muchachitos y las muchachitas están conociendo su identidad y la orientación de su deseo. Algunos ya tienen las cosas claras, algunos se han cultivado mucho más que su mamá y su papá, y eso crea distancia. Entonces tenemos que estar abiertos también para estas cosas cuando los hijos no las hablan. Si no entendemos, estamos asustados, buscar gente que nos acompañe. ¿Sí? La homosexualidad y la identidad sexual es una enfermedad mental. Y esa es la guía para un educador de lo que son aspectos patológicos de la sexualidad, lo que dice la ciencia y lo que dicen los derechos humanos. Ok. Y estos son los papás y las mamás, vueltos locos. Y no voy a decir que yo digo, soy atestiguante de que la etapa de la adolescencia es una etapa de prueba para mamá y papá. Pero eso es así, universal, porque es una etapa en que el ser humano está buscando su propia identidad, y en esa búsqueda de su propia identidad, bueno, hay diferencias, y hay la explícita intención de diferenciarse. Por eso siempre hay nuevas modas, el tatuaje. Cuando yo era joven eran los hippies, el pelo largo, después eran los punk, y habrá los pink y los punk y los pen, y seguirá viendo, porque es una etapa de ser gregario, de quererse diferenciar, de querer estar más con los que son pares que con mamá y papá. Y es una etapa que, si no hemos hecho el trabajo en las anteriores etapas, bueno, va a ser difícil, más difícil abordar. El índice de embarazo adolescente nos dice dos cosas. Una, que las adolescentes se están iniciando en la adolescencia, ¿verdad? En las relaciones sexuales. Y la otra es que no están usando métodos anticonceptivos, ni métodos de prevención. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos muchas veces llegando tarde con la información. La información tiene que ser desde más temprano y permanente. Bueno, yo a mi hijo le traía condones, le daba, en fin. Y recuerdo un día que Eduardo tenía su novia, ya tenía un tiempo con la novia, y
me da risa yo misma la histeria, porque uno se vuelve loco. Entonces me dice, mamá, te voy a hacer una pregunta, pero no te vayas a asustar. Las que son mamás y me están oyendo sabrán lo que asusta cuando un hijo le dice que no se asuste. Entonces se me salía el corazón por la boca y me dice, mira mamá, ¿dónde se puede hacer una prueba del VIH? Y nada, y racionalmente salté. Pero bueno, y lo que yo te explico, mamá, cálmate, te dije que no te asustara. Pero cuando sí me calmé, me dijo, mamá, yo nunca he tenido relaciones sexuales sin condón, pero mi novia sí. Quiero que se haga la prueba porque hemos decidido que, bueno, vamos a tener relaciones sexuales nosotros. Quiero, ¿usted piensa? ¿Sí? ¿No me oyen? Entrecortado, Mercedes. Ay, yo creo que es que ya tenemos tiempo con el Zoom. Ya vamos a terminar. ¿Terminamos o no? Ok. ¿Alguna sugerencia? Quedan nada más que 2 láminas. Tratar de actuar con naturalidad. Si no has hablado hasta ahora será más difícil, pero nunca es tarde y es urgente y necesario. Erradicar las amenazas y las advertencias. Los adolescentes son sujetos de derechos. Esto incluye los derechos sexuales y reproductivos. Ellos tienen unos derechos. Admitir que los y las adolescentes pueden tener puntos de vista diferentes a los nuestros y si solo prohibimos y castigamos, probablemente tomen decisiones de riesgo y no nos busquen al estar en peligro. Facilitar las herramientas de prevención. Esto quiere decir acceso a los anticonceptivos, acceso a la información, etc. Confiar en el sentido común de las y los adolescentes. No es verdad que los adolescentes adolecen de capacidad de reflexionar y tomar decisiones responsables. Esa no es mi experiencia. Erradicar comentarios sexistas, machistas y homofóbicos. Saber escuchar. Manos a la obra. Termino. Si tu hijo de 14 años, tú le dices que estás abierto a hablar de estos temas, tu mamá, y él prefiere no hablar contigo, ¿qué hacer entonces? Pregunta. Bueno, preguntarle qué prefiere, o sea, preguntar, lo que hay que decirle, mira, yo estoy aquí cualquier necesidad, tú quieres un libro, tú quieres que yo hablar con otra persona, quieres que una orientadora, tú quieres que hablar con tu tío, con tu padrino, o sea, a buscar las maneras de que él sepa que cuando necesite hablar, tú le vas a conseguir la manera de hablar de eso y además no dejar de hablar tú, que él no quiere hablar, él no quiere decir que no hables tú puedes estar todo el día hablando diciendo, mira yo vi esto, ay mira a mí me pareció esto, yo pensé esto, mira esta película y él va a estar escuchando. Ok. Mira, Mercedita, hay una última inquietud, con esto cerramos, que a veces hay mucha confusión en eso, que tiene que ver con la niña que no le ha venido la regla, la menstruación y sale embarazada. ¿Cómo es posible que salga embarazada si no le había venido hasta ahora la regla o la menstruación? Porque venía el ovulito, venía en camino, pero tuvo la relación sexual. Porque a veces se piensa, estoy tranquila porque todavía no le ha venido la regla. Bueno, cuando trabajamos con los adolescentes le decimos, nunca sabemos cuándo vamos a ovular, y si no nos ha venido la menstruación, bueno, puede ser que nos iniciemos con el óvulo bueno, antes de la primera menstruación. Tampoco es cierto que tener relaciones sexuales con la menstruación evita los embarazos necesariamente. Bueno, y aquí tendríamos que tener una clase de anticonceptivos, pero bueno, sí puede quedar alguien embarazada sin haber tenido la menstruación. Perfecto, bien, festividad. Bueno, gracias Mercedita, ha sido bien útil, como siempre. Entonces, por el grupo de WhatsApp recibiremos la información complementaria, los materiales que van a ser de utilidad. Ya saben que la presentación, todo el encuentro va a estar grabado. Por lo tanto, podemos volverlo a escuchar. Los que han manifestado que han tenido inconvenientes con la señal, que han tenido que salir y entrar, que, bueno, pueden escucharlo todo. Y nuestra cita entonces para nuestro cuarto y último encuentro, la última sesión de este ciclo, será el martes que viene, igual a las 6 de la tarde. Nos estaremos viendo por acá por Zoom.
Por aquí dicen que pudieran estarte escuchando toda la noche. Excelente la información, clara, directa, precisa. De verdad que se pasa muy rápido la hora. Y bueno, pues todo eso son estímulos, ¿verdad, Mercedita? Ah, sí, mucho. Sí, les quiero comentar del material que les estoy mandando. Les mandé un material que les recomiendo mucho leer de la Universidad de los Andes. Ahí hay varias investigaciones con adolescentes que sustentan con investigación científica lo que yo he dicho aquí. Y les estoy mandando, yo escribí 4 años una columna en el periódico Últimas Noticias, y bueno, armando la exposición me acordé de esos artículos, entonces te voy a mandar, bueno, una compilación que hice de algunos que complementan lo que puse acá, ¿no? O sea que no es una publicación, sino que lo puse todo en un solo documento que les voy a mandar, varios de esos. Bueno, la semana que viene vamos a trabajar con ejemplos de herramientas y yo quiero entonces invitarlos a que hagan una actividad, bueno, después que terminemos una actividad de ensayo con el tema de la menstruación y de la primera polución. O sea, les voy como a dar materiales, videos, para que hagan un ensayo, se atrevan, ¿verdad? Porque una vez que uno se atreve, le agarra el gusto y si lo pone a hablar uno de esto, uno no se calla nunca. Bueno, muchas gracias. Entonces, Gracias. hasta la semana que viene. Acuérdense a lo que me están oyendo, de que espero su compromiso del feedback, porque es importante para mí, porque estoy pensando, pues, en hacer una cosa regular, bueno, con esta experiencia, hacerla una cosa que pues, esté permanentemente accesible. Y gracias a Oscar y Fernando, como siempre. Bueno, muy grato. Muchas gracias a todos, a Ángela, a todas que nos han estado acompañando y Ángela que nos estuvo hoy apoyando técnicamente en Zoom. Y bueno, un abrazo y besos a todos y a todas y cuídense mucho. Chao. Chao. Chao.